Bueno, aquí estamos de nuevo. Vamos a echarle ganas a este encuentro, ¿verdad que sí? No lo vamos a disfrutar, que es lo mejor de todo. Por favor, les pido, ustedes ahí de ese lado, nos coloquen corazoncitos, los deditos más rápido del oeste, para que por favor nos sigan más personas, se pueda ver mejor. Vamos a ver y vamos colocando corazoncitos. Ahí vamos a darle paso. Ya está nuestra Moni hermosa, Está está Sergio. ¿Ya todo el Sergi mundo nos ve otra vez? y falta Juan. Ujú. A ver si Que nos confirmen si nos ven y Si nos nos escuchan bien. escuchan. Alejandro, ya está Juan. Ahí le Que nos confirmen invitamos. si nos ven, nos escuchan bien. Vamos a ver. Y lo que hacemos es que iniciamos con la pregunta de nuestra mona hermosa. Coloquen corazoncitos, muchos corazoncitos para que se replique y allí mantengamos a ver si, déjenos saber si nos están escuchando bien y nos están viendo bien. Sí, ahora sí. Sí, Listo, perfecto. Ahora, perfecto. al Ya entrar estamos. Juan también nos ven bien. Vamos a ver ya. Ok. Al entrar Juan también nos ven bien. Es la siguiente pregunta. Creo que sí. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, sí, vuelve a repetir la Perfecto. pregunta de Listo. nuestra Mónica. Arranquemos Repito, por ahí. repito la Todo pregunta porque perfecto. estaba muy interesante lo que nos estaba Listo. colocando Mona ahorita. Eh, ¿Qué bloqueos energéticos impiden que podamos manifestar? Básicamente es eso. Y cómo hasta cierto punto podemos empezar a liberarnos de eso. Bueno, entonces, retomando, porque aquí hubo interferencia al campo electromagnético, de todo. Hoy tuve un en vivo precisamente con Mindalia, con la cadena de España, hablando del electromagnetismo de la Tierra y del campo electromagnético. Entonces, me estaba refiriendo a que cuando yo comprendí, y obviamente tenemos nuestro amado científico ahí al frente, nuestro neurocientífico maravilloso, que se ha especializado precisamente en comprender cómo nuestro cerebro es una antena, tiene rutas neuronales, nuestro cerebro tiene neuroplasticidad, pero nuestro cerebro es una máquina y es una maravilla, o sea, esa creación que tenemos nosotros los humanos, lo poderosos que somos y que no lo dimensionamos, tiene que ver todo con qué, con lo que estaba contando Sandrita ahora de las creencias, esa información que te instalaron y que te instalaron cuando eras un niño, cuando estabas en el vientre de tu madre, pero esa información que también fue transmitida de tus ancestros, porque obviamente nosotros heredamos hasta la cuarta generación atrás. Entonces es muy bonito cuando yo comprendí y les estaba explicando que el 96% de la creación es invisible, solo el 4% es materia. Entonces, los humanos somos súper perdidos tratando de arreglar las deudas en el mundo de la materia. Entonces, ¿qué pasa? Los problemas de dinero no se resuelven con dinero. Por eso es que una persona tiene deudas, se gana la lotería y al año vuelve a tener las deudas. Una persona refinancia las deudas, reestructura las deudas, hace una sola deuda y a los 6 meses vuelve a tener muchas deudas. Entonces, la persona muchas veces siente una frustración y dice, pero si yo ya no tomo ni café, entonces llegan, baje los gastos hormiga, quite la suscripción de Netflix, quite la suscripción de YouTube. Creo que todos hemos pasado por ahí. Y uno, hijo de madre, quita la suscripción de Netflix, de YouTube. Mejor dicho, ya no le queda ni para la comida al perro. Es uno quitando, hasta vende el perro, lo regala, con tal de quitar los gastos. Y resulta que no te alcanza. Y entonces empieza el ser humano como en una frustración, en una impotencia, a sentir que es una persona o que no vale, o que es un bruto, o que como que estoy manifestando esto. Y entonces cuando me dicen que yo creo mi realidad y que somos co-creadores, entonces empieza una sensación de impotencia, inclusive de desvalorización. Y uno dice, pues ¿cómo estoy creando esto que no me gusta, que no lo quiero? Que alguien me cuente cómo lo estoy haciendo dormido para poder hacerlo diferente. Y entonces ahí entra esta información poderosísima y es que los primeros 5 o 7 años del niño más las generaciones pasadas. Cuando nosotros estamos en el vientre de la mamá, que ahí se está formando el ADN, que acá nuestro científico lo sabe muy bien, ahí empieza también paralelamente a formarse el campo mental. Entonces empieza el campo mental, es invisible.
pero invisible no es inexistente, es un computador. Y ahí empiezas a descargar la información de lo que tu mamá sentía, lo que tu papá sentía, lo que la religión dijo, si había carencia en tu familia, si sintieron, no, este muchachito llegó y no hay plata y nos jodió la vida a todos, eso se está programando. Y este muchachito es un estorbo y te tiró en mi vida. Toda esa información que no somos culpables, ni mucho menos, sino que fue una información que teníamos, esa información se está bajando al computador de la mente. ¿Qué ocurre? A los 5 años, 7 años, se llenó el 80% del campo mental. O sea, a los 7 años ya está el 80%. Lo que Sandrita habló del inconsciente, que Carl Jung hablaba por eso, mientras que no traigas al consciente, lo del inconsciente lo llamarás destino. Entonces, ahí hay un tema que ya está listico que se llama creencias. Y las creencias es una información que el 95% es falsa. Entonces te doy una creencia falsa. Todos los hombres son iguales. Todos los hombres son infieles y todas las mujeres son manipuladoras. Entonces así se rían los caballeros, eso es mentira. Ni todos los hombres son infieles ni todas las mujeres manipulamos. Pero si tú tienes esa información en tu computador, esa información va a salir al campo cuántico en forma de onda. El pensamiento es una onda eléctrica y la emoción que se conecta con el corazón es la onda magnética. De ahí viene el electromagnetismo. Entonces, lo más tremendo de las creencias es que no duelen. O sea, no te duelen. Tú toda la vida escuchaste decir, el dinero no cae de los árboles. Toda la vida escuchaste decir a tu papá, qué horror pagar impuestos. Cada que tú dices, qué horror pagas impuestos, estás bloqueando tu prosperidad. ¿Por qué? Porque tú sacas una onda eléctrica y tú dices, qué horror pagar impuestos. Entonces el universo te escucha y te dice, no le dé plata porque a él no le gusta pagar impuestos. ¿Y quién paga impuestos? Ya, Juan se está riendo, está cogiendo unas. Y entonces tú dices, pues tú pagas impuestos en la medida que tú ganes más. Al contrario, hay que decir, universo, que se venga todo el dinero, que a mí no me da miedo pagar impuestos. Ay, como dice, el que tiene pa'l whisky tiene pa'l hielo, hijo de madre. Entonces, Por ahí esas, algo muy famoso decía Mona Linda, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. claro, entonces, ¿qué pasa? Esas creencias que las vemos inofensivas, que las vemos normalitas, esas creencias son información y la información baja en fotones de luz. Y los fotones de luz salen en forma de pensamiento como una onda. Entonces yo siempre les digo, cuando salen en pensamiento en forma de una onda, ahí llega la ley de polaridad, que vamos a trabajarla muy profundamente. Entonces los polos opuestos se atraen. ¿Para qué? Para afinarse. Los polos opuestos se atraen porque se tienen que complementar. Cada uno se tiene que reconciliar. Por eso es que yo insisto, una persona infiel, una persona va a traer un celoso, hijo de madre. Las personas celosas, desconfiadas, ¡pum! ¿Por qué? Porque ambos están en la misma frecuencia vibratoria. Ahí viene lo de Tesla. El pensamiento es una onda eléctrica, energía, pero además esa onda sale en una frecuencia vibratoria y esos dos están en la misma frecuencia, en distinto polo, y los polos opuestos se van a atraer. Y ahí es donde tú empiezas a crear tu realidad sin darte cuenta, a decir yo tan de malas, pero yo tan suertuda, lo que yo Sandrita, pero ¿por qué todos me tocaron infieles a mí? Pues además de que hay una lealtad o una información de tus ancestros, que eso la vamos a trabajar y Sandra es buenísima en constelaciones, aprendiendo a ver esas creencias falsas de tus ancestros, pues a ti, tú estás repitiendo, reparando, pero más que esas realidades o esas situaciones, tú heredaste la información. Y es la información de tu campo eléctrico el que te está sincronizando con esa realidad. Y la puedes cambiar, claro, totalmente. Por eso somos co-creadores. Y si queremos manifestar una nueva realidad, tenemos que empezar por comprender, empezar a limpiar las creencias, alinearnos con las leyes del universo. Porque algo muy importante que quiero dejar muy claro, ninguna técnica de mentalismo va a funcionar mientras que no nos alineemos con la ley del universo, no alcancemos la coherencia. Si tú estás lleno de odio, de rabia, de envidia,
si no has hecho primero el tema de constelaciones por allá, comprendiendo a tu padre, a tu madre, por más que hagas técnicas de manifestación, por más que ponga el mapa de los sueños, por más que haga, no se va a alinear el campo, porque primero hay que lograr la coherencia y eso se logra con el tema de la comprensión de las leyes y ahí sí a manifestarlo, ¿no? Todo lo que creamos. Mm. Qué bonito, Moni. Nos diste una pequeña masterclass de manifestación. Gracias por ello. Eh, Me llamó mucho la atención algo que dijiste ahorita de que era que hay cosas que son invisibles, pero que sabemos que existen. Entre eso me imagino que están las emociones que como seres humanos inclusive les hemos puesto colores, ¿no? Como la ira es del rojo, el miedo está al color. O sea, cada uno tiene un color, nosotros en nuestro afán de poder entender y darle una cara a esas cosas invisibles, ¿no? Entonces aquí va mi pregunta para el neurocientífico, que nos va a dar más estructura en cuanto a eso, y es, ¿qué dice como la neurociencia sobre esas emociones que creemos haber superado, pero que el cuerpo dice otra cosa? Que el cuerpo como que, ajá, tú dijiste que el rencor ya no, pero te levantas aquí como con un dolor en el pecho, un peso en los hombros. ¿Qué dice la neurociencia sobre eso? Bueno, creo que hay varias cosas por entender. ¿Sí? Primero, decimos muchas veces, el cerebro procesa la información, el cerebro procesa las emociones, y es verdad, pero hay que entender que el cerebro no es, sí es uno, pero tiene muchas partes y cada parte tiene una función. Entonces es muy difícil decir que, por ejemplo, el entender una emoción, ¿sí? El yo entender que tengo rabia en este momento, no significa de que ya no voy a tener rabia. Yo igual tengo rabia, solo que sé que tengo rabia, ¿sí? Es como el primer paso, es poder reconocer. Y por eso es tan útil colores, nombres, lo que sea que nos ayude a identificar una emoción. Es este concepto como de externalizar la percepción, ¿sí? Porque si yo me quedo en mi propio mundo, entonces yo intento procesar esta emoción como información que es una información muy limitada y muy subjetiva, ¿sí? A mi situación. Entonces, si yo puedo entrar en este acto como de metacognición, sí, pensar sobre mis pensamientos mientras que los estoy pensando, es un acto muy poderoso el que se puede hacer, ¿sí? Y podemos desglosar ahí un poco. Pensar en mis pensamientos, ¿sí? ¿Cuántas veces decimos, tenemos pensamientos, tenemos creencias, tenemos familiares, situaciones que consideramos y solo pensamos en la situación? Pero te invito, observa cómo tú estás observando la situación, desde qué punto de vista lo estás viendo y luego observa eso. ¿Sí? Tenemos una capacidad tremenda de introspección que creo que muchas veces infravaloramos y creo que lo podríamos hacer más y entre más situaciones, más emociones, más complejo, lo que sea, creo que muchas veces vamos hacia afuera a buscar preguntas o a buscar respuestas, perdón, y hacer nuestras preguntas a expertos, a gente como nosotros, a médicos, a quien sea, pero ¿cuándo es la última vez que fuiste hacia adentro y te preguntaste, bueno, esto quizás de dónde viene? Y también hay que entender, como dije antes, aún el entender la emoción no significa que no la voy a sentir. Si una persona, digamos, que tuvo una situación traumática, puede que mentalmente sepa que en este momento está seguro y no está en esa, lógicamente entiende que en este momento está seguro y no está en esta situación, ¿sí? Pero el cuerpo no necesariamente lo entiende. Y cuando digo el cuerpo, los órganos o las partes del cerebro que son responsables por mandar señales al cuerpo, por mandar la adrenalina, por liberar el cortisol, por hacer que la sangre vaya hacia los músculos, que empiece a acelerar el corazón, a respirar más rápido. Esas partes no entienden que están seguras. Sí, esas partes del cerebro que son, porque debemos entender cuál es la función principal del cerebro. Antes de cualquier otra cosa, es sobrevivir. ¿Sí? Y el cerebro, el cuerpo, vida, instinto, como le quieran llamar, prefiere estar enojado y vivo que alegre y muerto. Siempre. Siempre. ¿Sí? Entonces siempre va a buscar optimizar para nuestra sobrevivencia. Así que si hay una situación medio parecida a una situación antes, puede ser un sonido, un olor, algo visual, lo que sea, aun si se parece un poco, nos sentimos otra vez en esa situación. ¿Sí? Entonces, claramente cuando decimos, creo que es un poco simple, pero es como la forma de entenderlo, que el cuerpo guarda lo que la mente calla, ¿sí? No es necesariamente que el cuerpo lo esté guardando, ni que la mente lo haya callado. Creo que también es erróneo verlo así. La mente no se trata de callar las emociones, se trata de decir, ok, yo en este momento
tengo rabia, en este momento estoy triste, ¿cuáles son las herramientas que tengo a disponibilidad para poder gestionar esta emoción? Porque lo que pasa es que ahorita estamos permitiendo que yo estoy enojado, entonces me enojo con todo el mundo, les acabo el día a todos y ya. Y me siento terrible después, pero pues ya lo hice, ¿sí? Y yo según, ya ahí me quité la rabia. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no podemos buscar herramientas? Entender cómo funciona entender cómo funciona la emoción, cómo se gestiona, cómo se representa, cuáles son, digamos, los síntomas de mi rabia, que quizás el yo estar enojado presente muy diferente a ella estar enojado o a cada uno de ustedes estar enojado. Y quizás es muy individual y quizás alguien me diga, no, pero tú no te enojas y yo en mí sé que sí. Entonces, ¿por qué no podemos trabajar eso? Y creo que eso es lo que dice la neurociencia sobre las emociones escondidas. Es que no están tan escondidas como pensamos. Quizás nos estamos diciendo, mintiendo, y convenciendo de que están escondidas, pero lo tal es que siempre van a salir. Y mientras que salgan, la meta de nosotros no debe ser eliminarlas. Las emociones son inmensamente importantes, tanto, digamos, el afecto positivo o negativo. Yo, en mi filosofía personal, no creo en lo bueno y lo malo, pero esos son los términos. Y se habla como de emociones de energía alta y energía baja. Sí, el yo estar triste, pues me siento bajito. El yo estar alegre, me siento alto. La idea no es eliminar ninguna de esas, ¿sí? Porque también si yo siempre estoy alto, siempre estoy contento, entonces no puedo apreciar que estoy contento porque no tengo nada contra qué compararlo, ¿sí? La vida, los humanos requerimos de esos altos y bajos. La idea es poder aprender, usar herramientas, técnicas, leer y preguntarnos a nosotros mismos, creo que más que todo, ¿qué es lo que me funciona para yo poder sentir la emoción, procesar la emoción y encontrar la paz que está al final? Y entre más y más vamos practicando eso, porque es como un músculo. ¿Sí? El cerebro es igual que un músculo, hay que ejercitarlo. Y inicialmente es difícil. Mónica mencionó ahorita el concepto de la neuroplasticidad, ¿sí? Que es para mí un superpoder que tenemos todos y no creo que lo apreciamos lo suficiente, porque literalmente podemos cambiar caminos neuronales que deciden cómo estamos observando, viviendo, experimentando la vida. ¿Sí? Entonces tú mismo puedes generar esos cambios. No es fácil, no es instantáneo, pero es un proceso simultáneo, ¿sí? De ir quebrando, deshaciendo los caminos que ya existían y ir formando estos caminos nuevos que me traen lo que yo sí quiero que me traigan. Entonces el primer paso es la conciencia y el segundo paso es ir desarrollando herramientas, haciendo los ejercicios que hay que hacer para poder llegar a donde queremos llegar. Excelente, Luis. Me gustó mucho lo que dijiste sobre que nosotros decimos constantemente que son emociones escondidas. Eso es como una manera un poco irresponsable de decir, sé que está algo por ahí, pero es que no lo veo y no me doy a la tarea de buscarlo, ¿no? A mí que en lo personal me gusta todo el material de Jung y la terapia de sombra y demás, siempre la pregunta de las personas es como, a ver, ¿y cómo desde lo que soy hoy puedo ser un poco más consciente? Porque sí, lo escuchamos, lo repetimos, a lo mejor nosotros hasta cierto punto de enfoques tenemos como una manera en la que, mira estos puntos, mira estos tal, desde la neurociencia tiene un punto también, desde la vivencia de Juan Alejandro seguramente también. Eh, pero la parte en terapia de sombra es bastante, vamos a decirlo como sencilla, ¿no? Y es, obsérvense cuando se irritan demasiado o cuando admiran demasiado. Eso es un gran punto, porque siempre miramos como que, algo está mal en mí cuando me irrito, cuando me enojo, cuando me entristezco. Pero la admiración en exceso también es un problema y no lo estamos viendo. Entonces es importante que hagamos esta autoobservación, lo que decía Luis, la tarea de la introspección. Obvio, como seres humanos nos es mucho más sencillo decir, ay caramba, ¿sabes qué? No entiendo esto, voy a googlearlo, ChatGPT, ¿por qué me siento así? Y él te va a decir cualquier cantidad de cosas y tú como que, ok, fine, ya, lo descubrí, pero no lo trabajaste. Para trabajarle te tienes que sentar en silencio, ser brutalmente honesto u honesta contigo misma y decirte, ok, esto, yo por qué siento tanta admiración por esta persona. O sea, esta persona, ¿qué representa a mí en mi vida? ¿Cómo es que esta persona me dice brinque y yo brinco? ¿Por qué? Si luego me empiezo a preguntar yo por qué brinqué, solo porque esta persona me lo pidió. Y cuando son cosas para mí, no me tomo con relevancia, vamos a decirlo así. Entonces, esas proyecciones tanto de irritabilidad, de enojo, como de admiración en exceso, hay que prestarles una atención en particular, porque no se habla mucho de esto. Em, y hay dos cosas más que a mí me interesan muchísimo y me gustan mucho del planteamiento de Jung.
prestenle mucha atención a los sueños. Queremos como que, ay, no, es que mis sueños es como de una persona con fiebre. Sueño que estoy montado en un unicornio y luego tengo una ametralladora y me subo en un helicóptero. Miren, todo es símbolo. Al final el cerebro entiende son símbolos. Las letras, lo que vemos realmente son símbolos y lo entendemos así. Entonces, si yo estoy teniendo un sueño constante con que, no sé, me pierdo, con que me despiden del trabajo, yo tenía un tiempo que yo soñaba que me caía, el avión se caía y me chocaba y me chocaba y me chocaba en avión y yo tengo que analizar y anotar ese tipo de cosas. Creo que parte de la conciencia a veces no es lo que imaginamos como contemplación, la confundimos mucho con conciencia. La gente piensa que la conciencia es mirar el horizonte y, oh, entiendo el atardecer. No, la conciencia es, caramba, esto me enoja, esto no me gusta, esto se me está repitiendo. Eso es conciencia. No es un trabajo que a lo mejor lo vemos como demasiado adornado. Es estar un poco más presente, básicamente. Y aparte de los sueños, un tipcito más, usemos la imaginación. Cuando crecemos y nos volvemos adultos, como que se nos olvida hacer o tener episodios de imaginación, porque ahorita soy adulto y se supone que las cosas son lo que veo. No nos sentamos a, oye, ¿y qué pasaría si? Porque la usamos sí, pero de manera negativa. Siempre con los peores escenarios, miren, ni Tarantino se imagina películas como la que nos imaginamos nosotros con sangre y no me botaron del trabajo y termino viviendo debajo de un puente y voy a morir en la calle. Para eso sí tenemos una imaginación genial. Usémosla de manera voluntaria porque realmente es una herramienta muy, muy poderosa también, como lo decía Luis, de la neuroplasticidad. Saber utilizar la imaginación es genial, genial. Imagínense escenarios positivos y observe cómo se siente su cuerpo cuando usted se imagina el mejor de los escenarios posibles. Es la misma cantidad de energía que usted va a gastar cuando piensa mal, pero la segunda le va a hacer sentir mejor, ¿no? Sí, Entonces, ciertos total. tipsitos van ayudando muchísimo y tengo obviamente muchas más preguntas que hacerles a todos porque hice un coso larguísimo de preguntas. Y aquí alguien nos colocó, Lady Joana Jaramillo, dice, uno tiene los hijos que corresponden y los hijos tienen los padres que les corresponden también. O sea, no es, y a veces no miremos la correspondencia como algo, y Mónica seguramente nos puede ampliar un poco en cuanto a eso, que nos imaginamos siempre correspondencia como algo bueno o algo malo, como que le metemos esa polaridad, ¿verdad, Moni? Sí, y algo muy bonito que de las leyes, que por eso me encanta, y creo que el universo, todo este tema espiritual y todo este tema de toma de conciencia tiene que ver en las leyes. La ley de correspondencia es una de las tres leyes inferiores, por eso siempre les digo que el tenedor del diablo tiene tres patas, que corresponde a la ley de naturaleza o biología, a la ley de armonía o relaciones y a la ley de correspondencia, que es la superior de las inferiores. Entonces, esa ley de correspondencia es la que nos ayuda a estar en el orden. Y ahora tú preguntaste algo, Sergi, que por qué nos bloqueamos y por qué a veces, primero, porque nos salimos de la ley. O sea, el desempleo a nivel espiritual no existe. Mm. El dinero es infinito, el dinero jamás se acaba. Entonces, esas son creencias falsas de los humanos que, como dices tú, nos llevan al peor escenario. Siempre el ego, ese ego orgulloso y defectuoso, pues tiene 12 trampas. El ego nos dice las mismas 12 pendejadas a todos los humanos en todos los idiomas. Y una de esas trampas es, ya no hay oportunidades. Se le acabaron las oportunidades. Y nos acaba de decir el neurocientífico, hay neuroplasticidad y el cerebro busca rutas y busca respuestas. Y cuando tú crees que se te acabó una oportunidad, no se te acabó, es que te estás atascado. ¿Cuál es la definición de problema? Es una situación de la cual no tienes la información correcta. Eso es todo. ¿Y cómo buscamos la información? Con una pregunta. Y cuando tú preguntas, el cerebro se obliga a buscar. Por eso, el poder de la pregunta. Entonces, la ley de correspondencia nos, a todos los humanos, nos ubica en el lugar donde nos corresponde, con las personas que nos corresponde, con el cuerpo, el avatar que nos corresponde, con la familia, con la función, con el ingreso. Entonces, no existe la suerte. Todo es una correspondencia exacta y matemática de nuestro nivel de conciencia. Y el nivel de conciencia tiene que ver con la comprensión que hayamos alcanzado en esta experiencia humana. Entonces, la correspondencia es matemática. Y para cerrar ahí, simplemente decir que cuando alguien de los bloqueos, que me encanta repasar los bloqueos, porque cuando hay 5 bloqueos para el ser humano y es cuando no estás en la función que te corresponde. Entonces, tú quieres ser Shakira y cantar, pero tu función es trabajar en una oficina.
Entonces hay un poco de Shakira haciendo jetas en las empresas, sin valorar, sin agradecer, porque, oh, es que uno no necesariamente tienes que hacer lo que quieres, hay que aprender a amar lo que la vida te ponga a hacer. Y desde ahí se te desbloquea la ley. Lo segundo, no estar en el lugar que te corresponde. De hecho, tengo un caso de una niña que estaba en Estados Unidos, odontóloga de Cúcuta, le iba súper bien en Cúcuta y se dio por irse para Estados Unidos y le fue súper mal. Y estuvo 3 años, insistía hasta que yo le dije, regrésate para Cúcuta. Y la vi hace 15 días en Medellín y me dice, no, Moni, yo creí que mis pacientes me habían olvidado, todos volvieron, monté un consultorio el doble. ¿Qué le dice la ley? Tu lugar es Colombia. ¿Por qué bloqueamos la ley? Porque no aceptamos nuestra vida. Por eso, todos aquí, Sandrita, tú mismo hablabas del autoamor, Luis Ángel. O sea, cuando tú no aceptas tu destino, cuando tú no te aceptas a ti, cuando tú eres terco y entonces ahí te vas contra la ley. La otro bloqueo es cuando quieres interferir con los demás. Entonces, cuando uno empieza a comprender que esa ley de correspondencia se va a ir habilitando y en la medida en que fluyas con la vida, te corresponden cosas superiores. Pero no, como dice la Biblia, ¿por qué te van a dar el que no sabe valorar? Si tú no eres leal en lo poco, no vas a ser leal en lo mucho. ¿Por qué crees que te van a dar un BMW si coges tu motico a golpes y pichurria moto y no sé qué? Pues primero aprenda a valorar la moto para que puedan darle un BMW. Ujú, total. Claro, claro. ¿Sabes Juan, que hay algo lindo con eso que estás diciendo, mi mona hermosa? Y para tejerlo un poco ahí, mira, con constelaciones hay algo lindo y es que a su vez también, así sean 5 hijos, 8 hijos, ellos también tienen padres diferentes y padres correspondientes. ¿Por qué? Por lo menos en el caso de nosotros, los chicos grandes tuvieron unos padres que les correspondía para ese momento de aprendizaje con una información. A Luis le toca la transición y a las niñas les toca ya otra información. Y siento que a medida de que he ido pudiendo acompañar a más personas, me llama mucho la atención y es algo que he visto como un denominador, que también así a su vez nosotros como padres no somos los mismos padres, como ellos tampoco asumen a sus padres de la misma manera. Tú puedes hablar con tus hermanas y tú hablas de una situación en específica y la una lo vivió de una manera, la otra lo vivió de otra manera y tuvo en la misma casa padres diferentes. Entonces también esa correspondencia va en la información, cómo tú la absorbiste, cómo la tomaste en ese momento y por eso también los hijos son correspondientes para ese momento de aprendizaje. Mira lo bonito. Y yo sé que la primera parte no quedó grabada, entonces sí me encantaría que Juan Alejandro nos diera un breve resumen de aquello que vivió y por qué su familia fue tan importante. En breve resumen, ¿qué fue lo que te sucedió, Juan? pausa, pausa, porque yo tengo una pregunta aquí en la punta de la lengua que yo estoy seguro Ah, que la hice acá y no la he hecho. Y siento que es muy importante para Juan y para todos. O sea, si tú pudieras hablar, Juan, al Juan del 2002, al Juan del 2005, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a ese Juan del 2005 antes de que pasara lo que pasó? Antes de que pasara el accidente, Sí, no, pues que todo en la vida tiene un propósito. Todo lo que nos sucede, sea bueno, sea malo, es con un propósito definido. ¿Entiendes? Que a veces insistimos en algunas cosas y no suceden y nos enojamos, pero que todo lo que nos sucede es con un propósito. excelente. Gracias, gracias, Juan. Sí, y ponnos un poquito en contexto porque seguramente hay personas nuevas que se han unido y no alcanzaron a ver la parte anterior Nada, de tu familia, la importancia de tu familia en la reconstrucción de tu vida, por así decirlo. tú me preguntaste eso, que qué papel había jugado mi Pero, familia. perdón, Sí. interrumpo, pero Juan, cuéntame un poquito de tu historia, porque yo no me la sé bien, yo sé. Entonces creo que muchos de los que vamos a conectarte, a verte en diferido, creo que si nos puedes contar un poco, sé que el que estés un hombre tan valiente y tan berraco va a ser todavía. Entonces cuéntanos un poquito. Bueno, yo tuve un accidente, me quemé el 77% del cuerpo cuando estaba en la guerra en Irak. Estuve 5 meses en un coma inducido. Yo pesaba 200 libras cuando llegué al hospital, salí pesando 105 libras. Con el pasar de los tiempos, yo salí con mis brazos y todo, pero
A lo que pasaban los años, yo veía que no había ninguna recuperación, entonces tuve que tomar decisiones como decirle al doctor que me amputara las manos para yo poder usar prótesis. Y desde que pasó eso, pues me volví una persona, Juan, muéstranos una manito tuya. una no tengo puesta, la otra estoy sosteniendo el celular. No te la puedo mostrar. Mm, Entonces, pues desde que me hice las prótesis, me volví un 90% independiente. ¿Qué cambió mi vida? Un día que empecé a agradecer. El día en que yo me di cuenta, vi una persona que estaba pasando por algo más difícil que lo que yo estaba viviendo y yo dije, wow, ¿yo de qué me estoy quejando? Si a pesar que estoy quemado, no tengo las manos, pero llegué a este lugar manejando. Yo conocí una persona que tenía cáncer en la garganta y él estaba en una silla de ruedas muy flaco, ¿verdad? Entonces, cuando yo lo vi a él, yo dije, y empecé a analizar y empecé a decir, él está sentado en una silla de ruedas y él tiene las manos, pero no las puede usar. Yo llegué a este lugar manejando, ¿me entiendes? Yo puedo digerir mis alimentos y comerlos, saborearlos. Yo no tengo las manos, él las tiene, pero igual no las puede usar. Entonces, en ese momento yo dije que yo era un afortunado, ¿me entiendes? Empecé a no quejarme, dije, desde aquí voy a agradecer por todo lo que puedo hacer y a dejar de quejarme por aquello que no puedo hacer porque no va a solucionar nada. Como a los 3 días me invitaron otra vez al hospital. Me dijeron, ve, llegó un amigo, caminamos a conocerlo, caminamos a verlo para que le des apoyo. Yo le dije, bueno, yo no sabía qué le había pasado. Le habían pegado un tiro como en la clavícula, ¿no? Aquí por el hombro, y él no podía ni respirar, respiraba por un ventilador y solo podía mover su cabeza. Otra vez volví, yo dije, wow, la vida, verdad que te pone momentos que me tienen como para sacudirte. Y después de muchos años, yo siempre he dicho, le decía a mi esposa que yo cuando me iba a ir para Irak, pues yo solo decía que yo quería volver por, porque yo tenía un hijo muy pequeño, de 1 año y medio. Y ahora que yo me pongo a analizar, él cumplió su promesa, ¿me entiende? La vida, Dios cumplió su promesa y me trajo, tal vez de no de la manera en que yo quería, pero estoy vivo. Entonces, eso con mi hijo hizo que yo le echara ganas a la vida. He conocido gente que me ha dicho como que si yo hubiera quedado en el estado que yo quedé, que si él hubiera quedado en el estado que yo quedé, le hubiese preferido morirse. Y cuando yo vi a mi hijo graduar de high school, cuando yo vi a mi hijo graduarse de su universidad, yo dije, aquí estoy, de alguna u otra manera he sido un apoyo para él y yo estoy muy contento de estar aquí de esta manera, ¿me entiende? Ahora que he conocido tanta gente que por medio del Instagram, gente que me ve y que me dice que usted es un berraco, que, que mejor dicho, desde que lo conocí a usted mi vida me cambió. Entonces yo digo, siempre hay un propósito en lo que Dios hace, en lo que la vida hace para uno, ¿ya? Entonces, no me arrepiento, aquí estoy, tengo una esposa, una familia hermosa, todos los días yo le digo a ella, yo no me veo con una discapacidad, sino hasta que me miro al espejo, yo me siento muy normal, igual que todo el mundo, vivo una vida normal. Bueno, y es que Ay, así qué bonito. también, mira, después del accidente es que enamora a Tere, una mujer hermosa, porque la van a conocer, una mujer hermosa, y ellos cuentan su historia y uno dice como que, what, ¿en serio? Y él dice, yo, muy atrevido, pero yo le dije, o sea, no me gusta, ¿verdad? Así, Como así buen fue. caleño, como buen colombiano. No, Sí, así fue. tienen una niña, Dale, miedosos caleños. sí, sí, tienen una niña preciosísima, Ay, caleño, el mago, el caleño, mago. caleño, aquí estás con 4 bayunos, mira, ve. Oigo, y yo que soy paisa y todo, que nos queremos bien avispados, y yo siempre digo, ay, los caleños, además se enamoran. Pero sí, fue muy lindo haber conocido. Mira que con Juan pasó algo muy chistoso. Estábamos almorzando y le dijo un chiste que quiero que tú lo cuentes cuando le preguntan a ella que cómo quiere la carne. ¿Cómo fue que dijiste ese día? Nunca se me va a olvidar. Cada vez que me preguntan a mí, ¿usted cómo quiere la carne? Yo siempre me acuerdo de Juan, ¿no? Que le Yo, preguntan, yo le digo que a mi esposa le gusta la carne bien quemada, le digo a los meseros, le digo, no me ve a mí. Por eso ya me escogió a mí, le digo yo siempre. entonces, La gente no, no
La gente no sabe dónde poner la cara. Sí. Dime. ¿Sí? Que la gente no sabe dónde poner la cara ni para dónde mirar. Total. Ese día ese chico no sabía si responder, si reírse, si mirarlo, y a mí eso se me quedó a mí grabado. Entonces, cada que me preguntan qué término de la carne, ¿Te yo acuerdas de me Teresa? acuerdo de Juan. Pero mira lo bonito, mira que hasta eso podemos llegar con Juan, que pronto vamos a estar juntos por acá, nos vamos a poder abrazar, estar todos juntos. Es bonito porque alguien en un momento me decía, de hecho mi mami que está acá, decía, no, yo lo vi a él y yo dije, más nunca me vuelvo a quejar, a mí no me dueles nada. Ya Eso es está. lo bonito, eso es lo bonito. La verdad que eso siempre, eso ha sido, de que me pasó el accidente, eso ha sido lo más bonito, lo que yo he vivido y yo digo, a veces la gente me pregunta que yo lo volvería a ver y yo le digo que sí, porque en realidad he conocido, he hecho cosas que no hacía cuando tenía todas las partes de mi cuerpo y he conocido, he ido a lugares que tampoco y he conocido personas increíbles. Entonces no me arrepiento de nada. Ay, qué belleza. Entonces, miren lo bonito. O sea, no se trata de que estemos llevando una lealtad o no, porque la pregunta hacia mí era precisamente esa. ¿Cuándo sabemos que estamos en lealtad al clan? La verdad, si usted le está pesando mucho lo que está haciendo, si se está haciendo cargo de lo que no le corresponde dentro del clan, si está corriéndose de su lugar de fuerza y está pretendiendo ser la mamá o el papá de todos y eso le pesa. Si en algún momento usted siente que el dinero que usted está recibiendo como que es mucho, como que, ay no, es que porque a mí tanto y pobrecitos aquellos, y hay como un techo de que de ahí no puedo yo pasar y se siente culpa, juicio pilas, o sea, o cuando estas frases que nos dicen es que porque siempre me pasa lo mismo, porque siempre me encuentro con los mismos jefes, porque siempre me encuentro con la misma pareja, o a veces también llegan en algún momento y me dicen, no, es que en mi familia todas las mujeres tal cosa, en mi familia la mayoría de hombres, ¿no? Y generalizamos, allí también hay un hello Houston, por acá podemos ver algo, entonces lo importante más que no lo tengamos que cargar, es que lo hagamos consciente, que lo hacemos por amor ciego, ¿sí? Por amor lo hicimos, el que lleva el síntoma, el que lleva la enfermedad, el que de alguna manera incluso lleva esta condición de adicción, también lo está haciendo por amor ciego, ¿sí? Requiere mostrarle algo al clan y lo único que puede decir es por medio de esto, hello, aquí hay algo, trabajenlo. ¿Para qué? Para evitar lo que decía mi mona hermosa, que se repita tantas veces el drama de lo sucedido hasta que el inconsciente se haga consciente. ¿Qué más no nos gustaría a nosotros? Yo no imagino a cualquier padre que le dijera, ¿usted cómo quiere ver a sus hijos? Pues todos vamos a decir, mucho mejor que yo, ¿verdad? Para mí, la mejor forma de que nuestros hijos puedan crear sus propias historias y que nos superen en todos los estadios, que puedan ser mejores, que puedan ir un paso más adelante, es trabajar en lo único que podemos cambiar nosotros mismos. Y desde ese lugar, cortar aquello que ha dolido para que ellos puedan crear su propia historia. Hombre, vida es vida. La vida no me va a preguntar a mí, ¿le gusta? Ay, ¿no le gusta? Así más suavecito o le hago más durito. No, flojitos y colaborando. La vida va a seguir siendo vida. Pero si yo me hago cargo, no quiere decir que a Luis Ángel Rubio no vaya a tener absolutamente ni un tropezón, ¿no? ¿Verdad, amor? No, los va a tener que vivir y los va a tener que pasar. Pero sí que sucede que yo me puedo hacer cargo de la mía y no cojo y se la paso a él y le digo, tome, ahora usted también cargue lo suyo y lo mío. No, usted asuma lo suyo, yo me encargo de asumir lo mío. Usted de su puesto de ser el chiquito, yo siempre seré su grande. Y ya está. Y desde ahí cada uno nos mantenemos en el lugar de fuerza, ¿verdad? Entonces, desde ahí hemos podido crear empresa y lo que yo siempre digo, nosotros no hablamos y en Open Minded Dios esa es la apuesta. Por eso también estos bellos embajadores. ¿Por qué? Porque la apuesta en Open Minded Dios siempre ha sido ponernos la información. Si nos vamos a quedar solamente repitiendo podcasts, leyendo libros y repitiendo como loros y aprendiéndonos, y todo vamos y se lo decimos, ustedes no han notado que hay cantidad de terapeutas por las calles, por todos lados, venga, yo sé cómo le soluciono y venga, yo sé cómo usted lo hace. Y a la hora de demostrar los resultados, no sabemos cómo hacerlo para nosotros mismos. La apuesta está en que te puedas colocar la información que sea que te tengas que colocar,
pero que pase por tu cuerpo. Yo les digo, pásenla por las tripas. Cuando usted la pasa por las tripas, ya la tiene puestica, ¿sí? Y desde ese lugar usted ya lo puede hacer diferente. Y desde ahí puede liberar a los que vienen. Y lo mejor de todo, es un gana-gana. Porque los más de 4.030 hombres y mujeres que están de ahí para atrás, ustedes no se imaginan el descanso y la alegría que la información nueva les trae. Es decir, sí, yo pasé la vida con lo que tenía, con la información y como pude. Y poderlos mirar y decirle gracias, asiento esa información y ahora yo me permito hacerlo diferente sin cambiarte, sin decirte cómo lo tienes que hacer o no, sin decirte cómo hubiese sido mejor o no, sino asiento todo como fue y a todos como fueron. Y ahora yo asumo una información diferente y lo hago diferente. ¿Qué hace esta descendencia? Ahora yo lo puedo hacer. ¿De acuerdo? Eso es lo que empodera. Entonces, esa es la apuesta. Permitámoslo. Esa es la mejor de las apuestas, ¿verdad? Total. Tan bella, Sandra, muchas gracias. Pues nos encantaría quedarnos aquí horas y Se nos horas. fue el tiempo. Aquí hay muchas historias que contar y también somos Sí. muchos. Gracias a las personas que se unieron. Juan Alejandro, gracias por contar tu historia una vez más, por compartirnos tu punto de vista. Mónica, como siempre, dándonos estocadas de sabiduría genial. Luis Ángel, por acompañarnos siempre y ponernos estructura y orden científico en estas cosas. Y Sandra, siempre con su energía tan amorosa. Gracias a las personas que comentaron, que le dieron like. Por favor, compartan esto. Y este grupito aquí está reunido precisamente porque pronto tenemos unas sorpresas aquí muy especiales en New Jersey, de manera muy, muy, muy especial en forma de taller. Así que los invitamos a que estén pendientes de las redes sociales, que pronto les vamos a dar como toda la información para que puedan participar, se puedan unir, puedan conocer a Mónica y puedan conocer también la historia mucho más extendida, la versión extendida de la historia de Juan Alejandro y Tere. Así Y que no gracias. solo eso, sino que coloquen la palabra grupo, ¿sí? Ujú. Y ahí van a unirse a nuestra comunidad para que sigan conectaditos, reciban toda la información. Los esperamos este 8 de agosto. Vamos a celebrar el aniversario de Open Minded Foundation. De 1 a 3 de la tarde, hora Colombia, de 2 a 4, hora New York, New Jersey, ¿sí? Esta es nuestra base. Vamos a celebrar desde casa. Bueno, la idea es que desde aquí continuemos haciendo comunidad, continuemos haciendo familia. Somos más cada día. Entonces, por favor, démonos esa oportunidad y que llegue el momento en que nos abracemos, que vamos a estar con estos dos invitados para mí de lujo, ¿sí? Y falta nuestra otra invitada, nuestra Tere hermosa. Vamos a estar todos junticos, abrazándonos y viviendo una experiencia que sí o sí va a cambiar absolutamente todo lo que hemos vivido hasta ahora. Eso sí se los aseguramos, porque eso es precisamente lo que Open Minded Youth se ha trazado a hacer, ¿vale? Entonces, Bueno, un abrazo, los amo, un besito, gracias a todos, pronto nos vemos, chao, chao. Bye Mónica, ya Chao, te bye. un placer escribo. conocer. te amamos, Luego, mi Juan hermoso, nos vemos pronto, nos Bye, vemos, cuídense. Love you.